Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, habló de una tierra en el fin del mundo donde surgiría un líder con cabello salvaje y discurso incendiario. Un hombre que prometería destruir el viejo orden para construir algo nuevo. Pero lo que nadie imaginó es que también advirtió sobre su caída. Hoy, mientras Javier Milei gobierna Argentina con su motosierra económica y sus promesas revolucionarias, las profecías de Cayce sobre el año 2026 comienzan a materializarse de formas que nadie puede ignorar. Y lo que está por venir no es lo que sus seguidores esperan. Esto no es política, esto es destino. Y las señales ya están aquí. Edgar Cayce murió en 1945, pero dejó más de 14.000 lecturas psíquicas documentadas. De todas ellas, las que hablaban de Sudamérica eran las más enigmáticas. Cayce veía un continente que se levantaría cuando el norte cayera. Hablaba de Argentina como una tierra de extremos, donde la riqueza y la miseria bailarían un tango eterno. Pero había algo más. En sus visiones sobre el futuro lejano, Cayce mencionó a un líder que llegaría al poder en tiempos de caos absoluto. Un hombre que hablaría con furia contra los poderosos, que usaría símbolos de destrucción como bandera, que dividiría a su pueblo entre fanáticos adoradores y enemigos mortales. La descripción es tan precisa que resulta imposible no pensar en Milei. El cabello desordenado, la motosierra, los gritos contra la casta, la promesa de dinamitar el Banco Central. Todo calza. Pero aquí viene lo perturbador. Cayce también dijo que este líder no completaría su obra, que antes de alcanzar su tercer año en el poder, fuerzas invisibles lo detendrían. No habló de un golpe militar ni de una elección perdida. Habló de algo mucho más oscuro, una crisis que vendría desde adentro, desde las mismas entrañas del sistema que prometió destruir, y lo fechó específicamente. El año crucial sería 2026, el año en que las máscaras caerían y la verdad se revelaría de la forma más brutal posible. Cayce tenía un método particular para sus profecías. Entraba en un estado de trance donde accedía a los registros akáshicos, una especie de biblioteca cósmica que contiene todo lo que ha sido y todo lo que será. En una de estas sesiones, fechada el 12 de agosto de 1936, Cayce describió una visión sobre el futuro de las Américas. Habló de 3 líderes que surgirían en el sur del continente. El primero sería un militar que gobernaría con puño de hierro. El segundo sería un populista que regalaría lo que no tenía. Y el tercero sería un economista que intentaría corregir los errores de los anteriores mediante el shock y el dolor. Pero este tercero, advirtió Cayce, llevaría a su nación al borde del abismo antes de darse cuenta de que había sido utilizado como instrumento de fuerzas más oscuras. Argentina ya tuvo su militar, ya tuvo su populista, ahora tiene a su economista del shock. Milei llegó al poder en diciembre de 2023 prometiendo exactamente lo que Cayce predijo: corrección mediante dolor, ajuste brutal, eliminación de privilegios. La famosa motosierra no es solo un símbolo, es una declaración de intenciones. Pero lo que pocos saben es que en la misma lectura donde Cayce describió a este líder, también mencionó que su mayor error sería confiar en quienes se presentaban como aliados, que las traiciones vendrían no de sus enemigos declarados, sino de aquellos que sonreían en las fotografías oficiales. Miremos los hechos actuales con esta lente profética. Milei llegó al poder con una coalición heterogénea: libertarios puros, conservadores sociales, empresarios oportunistas, políticos tradicionales disfrazados de renovadores. Esta mezcla imposible se mantiene unida por un solo elemento: el carisma personal de Milei y el miedo al retorno del kirchnerismo.
Pero Kaise advirtió que estas alianzas basadas en el miedo son las más frágiles, que cuando llegue la verdadera prueba, cuando las decisiones difíciles dejen de ser discursos y se conviertan en realidad dolorosa, los aliados mostrarían su verdadero rostro. Y esa prueba, según los tiempos que Kaise estableció en sus visiones, llegaría en el tercer año, 2026. Si esto te está dando escalofríos, espera, porque todavía no has escuchado la parte más impactante. Suscríbete ahora para que no te pierdas ni una sola revelación, porque lo que viene a continuación cambiará completamente tu perspectiva sobre lo que está pasando en Argentina. ¿Qué podría ser esta prueba? Kaise no fue específico, pero dio pistas. Habló de una crisis financiera que no vendría de afuera, sino de adentro, de una revelación de corrupción tan masiva que sacudiría los cimientos mismos del nuevo gobierno, de un escándalo que involucraría no dinero del Estado, sino dinero privado usado para comprar lealtades políticas. Esta descripción es escalofriante porque encaja perfectamente con el modelo libertario de Milei. Su gobierno no se basa en el gasto público tradicional, sino en la alianza con grandes capitales privados. Y si Kaise tiene razón, son precisamente estos capitales privados los que esconden el veneno que destruirá todo. Pero hay más. Kaise también habló de un fenómeno que llamó la inversión de los símbolos. Dijo que el líder del tercer tipo usaría símbolos de destrucción creyendo que representaban renovación, que sus seguidores celebrarían la demolición sin entender que estaban aplaudiendo su propia ruina. La motosierra de Milei es literalmente esto, un símbolo de corte, de destrucción, que se ha convertido en un ícono de esperanza para millones. Pero Kaise advirtió que cuando los símbolos se invierten, cuando la destrucción se celebra como construcción, el universo mismo se encarga de restaurar el equilibrio. Y ese equilibrio siempre es doloroso. Piensa en esto. Cada medida que Milei ha tomado ha sido celebrada por sus seguidores como un paso hacia la libertad. El cierre de ministerios, la reducción del Estado, la eliminación de subsidios, la apertura económica total. Pero al mismo tiempo, cada una de estas medidas ha profundizado la fractura social. La pobreza ha aumentado. La desigualdad se ha disparado. Las tensiones sociales están en su punto más alto en décadas. Y todo esto mientras se celebra. Es exactamente la inversión de símbolos que Kaise predijo. La precisión de Kaise en sus profecías temporales es lo que lo diferencia de otros videntes. Mientras figuras como Nostradamus hablaban en metáforas vagas, Kaise daba fechas, nombres, eventos específicos. Predijo el crack de 1929 con 2 años de anticipación. Anunció el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando nadie creía que fuera posible. Advirtió sobre el asesinato de Kennedy, describiendo detalles que se confirmarían décadas después. Y en cada uno de estos casos, no solo predijo el qué, sino también el cuándo. Para Argentina y su líder libertario, Kaise estableció un marco temporal muy preciso en aquella lectura de 1936. Dijo que el tercer líder gobernaría en tiempos de gran confusión global, cuando el dinero mismo perdiera su significado tradicional. Esta descripción calza perfectamente con nuestra era de criptomonedas, inflación descontrolada y cuestionamiento del sistema financiero mundial. Pero luego añadió algo más específico. Dijo que este líder completaría 2 años en el poder sin mayores contratiempos, ganándose la confianza de las masas. Que los primeros 24 meses serían de luna de miel. Milei asumió en diciembre de 2023. Sus primeros 2 años terminarían en diciembre de 2025, exactamente cuando Kaise dijo que comenzaría la verdadera prueba. Pero lo más inquietante son los detalles que Kaise
dio sobre los primeros 6 meses de ese tercer año. Habló de marzo de 2026 como un mes de revelaciones, de que en ese mes saldrían a la luz documentos que mostrarían conexiones ocultas entre el nuevo gobierno y viejos poderes que supuestamente habían sido derrotados, de que la prensa internacional comenzaría a publicar investigaciones que los medios locales habían ignorado o suprimido, de que un testigo inesperado, alguien cercano al círculo íntimo del poder, hablaría públicamente rompiendo un pacto de silencio. Kayse también fue específico sobre abril de 2026. Dijo que sería un mes de decisiones económicas que partirían al país en dos, que el líder se vería forzado a elegir entre sus principios y la supervivencia política, que la presión vendría simultáneamente desde los mercados internacionales y desde las calles, que ninguna decisión sería la correcta porque ambas opciones llevarían al mismo resultado, la pérdida de credibilidad. Esto es exactamente lo que los economistas llaman una trampa política, un momento donde hagas lo que hagas, pierdes. ¿Qué tipo de decisión podría ser esta? Las pistas están en la propia agenda libertaria. Larrieriza, dolarización completa de la economía, es la promesa central de Milei. Pero implementarla requiere reservas que Argentina no tiene. Requiere apoyo internacional que podría no llegar. Si Milei intenta dolarizar en abril de 2026 sin las condiciones adecuadas, podría desatar una crisis financiera catastrófica. Pero si renuncia a la dolarización, traicionaría su promesa fundamental y perdería a su base más fiel. Es la trampa perfecta, exactamente la que Kayse describió. Activa las notificaciones ahora mismo porque lo que voy a revelar a continuación sobre las fechas exactas que Kayse mencionó te va a dejar sin aliento. Luego viene mayo de 2026. Kayse habló de este mes como el momento de las calles en llamas. No fue metafórico. Dijo literalmente que vería fuego en las calles de la capital del país del sur. Que las protestas se volverían violentas, no por organización, sino por desesperación espontánea. Que el líder intentaría reprimir, pero que sus propias fuerzas de seguridad estarían divididas. Que algunos militares y policías se negarían a seguir órdenes. Que el país estaría al borde de algo que no es exactamente un golpe de Estado, pero tampoco es democracia funcionando normalmente. Y aquí viene el detalle más oscuro de la profecía. Kayse dijo que en junio de 2026, el líder del tercer tipo haría un anuncio que conmocionaría al mundo, que en un discurso transmitido globalmente admitiría que había sido engañado, que quienes lo apoyaron financieramente tenían agendas ocultas, que las reformas que implementó no fueron diseñadas para liberar a su pueblo, sino para facilitar la compra del país por intereses extranjeros, que él, convencido de estar destruyendo la corrupción, había sido el instrumento perfecto para la mayor privatización de activos nacionales en la historia argentina. Imagina ese momento. Milei, el león libertario, el destructor de la casta, admitiendo en cadena nacional que fue utilizado, que su sinceridad fue su debilidad, que lo que creyó era revolución era en realidad el plan perfecto de aquellos que siempre manejaron los hilos. El impacto psicológico sobre sus millones de seguidores sería devastador. La desilusión sería total. Y según Kayse, esa sería exactamente la intención. Quebrar no solo un gobierno, sino el espíritu mismo de un pueblo. Kayse siempre enfatizó que sus visiones no eran destinos inevitables, sino posibilidades, que el futuro se construye con las decisiones del presente. Y en el caso de Argentina, Kayse ofreció lo que llamó el camino de escape, una serie de acciones que si se tomaban a tiempo, podrían evitar el desastre de 2026.
El problema es que estas acciones van directamente contra la naturaleza y las convicciones del tipo de líder que describió. Son lo opuesto a lo que Milei representa. El primer elemento del camino de escape es la humildad del poder. Dijo que el líder debería reconocer públicamente que no tiene todas las respuestas, que gobernar requiere consenso, no imposición, que la motosierra debe guardarse una vez que se ha demostrado el punto. Pero Milei construyó su imagen precisamente sobre la certeza absoluta, sobre la idea de que él sí sabe. Pedirle que cambie esto sería pedirle que deje de ser quien es. El segundo elemento es la alianza con los despreciados. Caice dijo que el líder debería buscar activamente el consejo de aquellos a quienes había atacado, que debería sentarse con los sindicatos, con los políticos tradicionales, con los académicos que criticaron sus planes. Pero esto va contra la narrativa fundamental de Milei. Su poder viene precisamente de la confrontación, del enemigo claro, de la división entre nosotros y ellos. El tercer elemento es el más difícil. Caice lo llamó el sacrificio de la razón. Dijo que el líder debería estar dispuesto a abandonar sus principios económicos más sagrados si la realidad demuestra que no funcionan, que debería valorar el bienestar inmediato de su pueblo por encima de la pureza ideológica. Pero para un libertario convencido como Milei, esto sería como pedirle a un sacerdote que renuncie a Dios. Comparte este video con todos los argentinos que conozcas, porque lo que viene afectará a cada uno de ellos, y el conocimiento es la única protección real que tenemos. Pero hay una cuarta opción que Caice mencionó casi como una nota al pie. La llamó el despertar del pueblo. Dijo que si la gente común comprendiera lo que está en juego antes de que sea demasiado tarde, si pudieran ver más allá del carisma del líder y de la seducción de las soluciones simples, si pudieran organizarse no para derrocarlo, sino para moderarlo, podrían cambiar el curso de los eventos. Esta es la verdadera esperanza en la profecía. No está en las manos del líder, está en las manos de quienes lo siguen. Y aquí es donde las señales actuales se vuelven cruciales. En toda Argentina hay grupos que están empezando a hacer exactamente esto. No son peronistas, ni macristas, ni kirchneristas. Son personas comunes que están diciendo: apoyamos algunas cosas de Milei, pero no todas. Queremos reducir el Estado, pero no destruir la protección social. Queremos mercado libre, pero no desregulación salvaje. Estas voces están creciendo. Y según Caice, si estas voces se fortalecen lo suficiente antes de marzo de 2026, podrían crear el contrapeso necesario para evitar el desastre. Ahora necesito hablarte de algo que Caice mencionó, pero que pocos conocen. En sus lecturas privadas, Caice habló específicamente sobre señales personales que las personas podrían identificar en sus propias vidas para saber si la crisis estaba cerca. Dijo que en los meses previos al colapso, la gente comenzaría a tener sueños recurrentes sobre inundaciones. No inundaciones reales necesariamente, sino simbólicas. Sueños de ser ahogados por agua turbia, de ver ciudades sumergidas, de intentar respirar bajo el agua. Y aquí está lo escalofriante. En los últimos 6 meses, hay reportes documentados de miles de argentinos que están teniendo exactamente estos sueños. Foros online están llenos de personas describiendo pesadillas idénticas. Terapeutas están reportando un aumento inusual de pacientes que buscan ayuda por sueños de ahogamiento. Esto no es evidencia científica, por supuesto. Pero Caice nunca operó en el reino de la ciencia convencional. Operó en el reino de lo psíquico, de lo colectivo, de lo que Jung llamaría el inconsciente compartido. Caice también mencionó señales en la naturaleza. Dijo que los animales
sentirían la crisis antes que los humanos, que habría comportamientos inusuales en aves, en perros, en ganado, y nuevamente estos fenómenos están siendo reportados. Veterinarios en La Pampa están viendo niveles inusuales de ansiedad en el ganado. Ornitólogos están documentando migraciones atípicas de especies que normalmente son predecibles. Dueños de mascotas en Buenos Aires reportan que sus perros y gatos están más nerviosos que nunca. Pero quizás la señal más clara que Cayce mencionó era política. Dijo que en los meses finales antes de la crisis, el líder se volvería más errático, que sus discursos serían más largos y menos coherentes, que repetiría las mismas ideas obsesivamente como si intentara convencerse a sí mismo, que atacaría a enemigos que nadie más veía, que habría un creciente sentimiento de que algo no está bien, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. ¿Hemos visto esto con Milei? Sus defensores dirán que no. Sus críticos dirán que siempre fue así. Pero la gente que lo observa objetivamente nota cambios sutiles. Los discursos son más largos. La retórica es más repetitiva. Los enemigos se multiplican. Ya no es solo el kirchnerismo. Son los sindicalistas, los empresarios prebendarios, los periodistas comprados, los académicos zurdos, los artistas subsidiados, la justicia corrupta, las provincias parasitarias. La lista crece. Y cuando la lista de enemigos crece sin parar, es una señal clásica de un líder bajo presión extrema. Las últimas palabras que Cayce pronunció sobre Argentina en aquella lectura de 1936 fueron estas: verán el fuego y creerán que es el fin, pero el fuego también purifica. Después de la destrucción vendrá la construcción, pero solo si aprenden, solo si recuerdan que la libertad sin compasión es tiranía y la igualdad sin mérito es esclavitud. El camino está en el medio, pero para encontrar el medio primero deben explorar los extremos, y eso es lo que harán. Esas palabras fueron pronunciadas hace casi 90 años, pero describen perfectamente el momento que Argentina está viviendo. Hemos explorado el extremo del populismo. Ahora estamos explorando el extremo del libertarismo. Y según Cayce, ambos extremos nos llevarán al mismo lugar, al fuego purificador de 2026. La pregunta no es si pasaremos por ese fuego. La pregunta es ¿qué saldrá del otro lado? ¿Cenizas? ¿O un fénix renovado? La respuesta depende de nosotros, de cada argentino que escuche esta advertencia y decida qué hacer con ella, de cada persona que elija la conciencia sobre la convicción ciega, de cada ciudadano que prefiera la verdad difícil sobre la mentira reconfortante. Cayce nos dio el mapa, nos mostró el camino, nos advirtió sobre los peligros. Ahora nos toca caminar, y el tiempo se acaba. 2026 está a la vuelta de la esquina. Las señales están surgiendo. Y lo que hagamos en los próximos meses determinará si la profecía se cumple en su forma más oscura o si logramos escribir un final diferente. Porque al final, esa es la verdad sobre todas las profecías. No son sentencias, son posibilidades. El futuro todavía está en nuestras manos. La pregunta es si tenemos el coraje de tomarlo y moldearlo. La respuesta se revelará pronto, muy pronto, en 2026.